Dicen que los antiguos mayas no miraban el cielo para adorar a los dioses, sino para descifrar un código cósmico. En las junglas del Petén, bajo capas de raíces y piedra, fueron halladas tablillas que parecían registrar eclipses, trayectorias de planetas y ciclos de tiempo que aún desconciertan a los astrónomos modernos. ¿Cómo pudieron calcular con tal precisión la órbita de Venus o predecir alineaciones estelares miles de años antes de que existieran los telescopios? Algunos aseguran que los mayas no observaban, sino que recordaban, que su conocimiento no provenía de la Tierra, sino de quienes vinieron antes, de los señores del cielo, que les enseñaron los secretos del movimiento de las estrellas. Las pirámides que apuntan al firmamento, los códices que hablan de portales entre mundos y los mitos que anuncian el retorno de los maestros celestes podrían ser las piezas de un mismo rompecabezas olvidado. Las élites arqueológicas han intentado explicar su sabiduría con teorías simples: observación empírica, paciencia ancestral, coincidencia matemática. Pero cuando los descubrimientos más recientes revelan símbolos que coinciden con representaciones de galaxias espirales y sistemas planetarios invisibles al ojo humano, las dudas resurgen. ¿Podría un pueblo de la selva haber tenido acceso a un conocimiento estelar imposible? Hay códices que fueron destruidos por el fuego de los conquistadores y otros que desaparecieron misteriosamente de los archivos del Vaticano. Se dice que en uno de ellos se hablaba de la Puerta del Sol, un punto donde el cielo y la tierra se tocan. Y si esa puerta existiera, quizás los mayas no solo estudiaban el universo, quizás lo atravesaban. En el corazón de la península de Yucatán, la selva respira sobre los restos de una civilización que parecía haber comprendido los ritmos del universo mejor que nosotros. Las pirámides mayas no eran simples templos, eran relojes cósmicos, alineados con precisión milimétrica a las constelaciones y los solsticios. Cada piedra parece colocada no por manos humanas, sino por una inteligencia obsesionada con el orden celestial. Cuando los arqueólogos modernos comenzaron a estudiar sus ruinas, se toparon con algo desconcertante. Los mayas no solo registraban el paso del tiempo, lo entendían como una fuerza viva, cíclica, capaz de influir en el destino mismo de la humanidad. Su calendario no terminaba en 2012, como muchos creyeron. Era un punto de reinicio, una transición entre eras cósmicas. Pero ¿cómo podían saber eso? En sus códices hablan de los instructores luminosos, seres que descendieron del cielo en épocas de oscuridad y enseñaron a los hombres a contar el tiempo y a leer las estrellas. Algunos textos perdidos mencionan que esos seres venían del cinturón de fuego del cielo, una posible referencia al cinturón de Orión. Las coincidencias son demasiadas. Las pirámides de Chichén Itzá, Teotihuacán y Giza, todas alineadas con las 3 estrellas centrales de Orión. ¿Casualidad o un patrón universal dejado por quienes, tal vez, cruzaron los mismos cielos miles de años antes? Cuando el sol cae sobre Chichén Itzá durante el equinoccio, una sombra en forma de serpiente desciende lentamente por la escalinata de la pirámide de Kukulcán. Para muchos es un espectáculo arquitectónico, para otros es un mensaje. Los mayas diseñaron esta estructura con una precisión tal que cada piedra parece obedecer las leyes del cosmos. El fenómeno no es casual. Marca el cambio de estación, el equilibrio entre la luz y la oscuridad y el renacer del ciclo solar. Pero lo que desconcierta a los científicos es cómo lograron tal perfección sin instrumentos ópticos ni conocimiento formal de astronomía moderna. Los corredores de las pirámides, las cámaras internas y los ángulos de las escaleras revelan una comprensión profunda de geometría esférica y del movimiento terrestre.
Algunas pirámides están alineadas con la salida de Venus, el astro más venerado por los sacerdotes mayas, quienes lo llamaban la estrella gemela del Sol. Sin embargo, esa alineación solo es visible cada 8 años terrestres. ¿Cómo lo sabían? En Palenque y Tikal se encontraron estructuras orientadas hacia constelaciones que solo pueden verse en determinados milenios. Un equipo de astrónomos de la NASA comparó estas alineaciones con software de simulación estelar y los resultados fueron inquietantes. Los mayas habían reproducido el cielo tal como era hace más de 10.000 años, mucho antes de su propia civilización. Si eso es cierto, ¿de dónde obtuvieron esa información? Algunos investigadores creen que heredaron un conocimiento anterior a toda historia registrada. Otros, más atrevidos, aseguran que sus dioses venidos de las estrellas no eran mitos, sino memoria. En los códices rescatados de los templos, antes de ser quemados por los conquistadores, se repite una historia con ligeras variaciones, pero con un mismo núcleo. Los mayas afirmaban haber recibido su sabiduría de los Awob del cielo, los señores de la luz que descendieron en tiempos antiguos. Estas figuras no eran simples deidades simbólicas, eran descritas con detalles precisos, como seres altos, cubiertos de una luz azulada, capaces de hablar en un lenguaje que solo los sacerdotes podían comprender tras largos ritos de preparación. En el Popol Vuh, uno de los textos más antiguos de la región, se narra que los creadores bajaron del cielo para dar forma al hombre no de barro, sino de maíz dorado, mezclado con el aliento de las estrellas. Algunos investigadores interpretan esto como una metáfora agrícola, otros como un eco de manipulación genética ancestral. Los frescos de Bonampak muestran figuras descendiendo de esferas luminosas, mientras en Yaxchilán una estela muestra a una mujer mirando al cielo, de donde desciende una forma alargada, rodeada de fuego. Los arqueólogos convencionales lo llaman un símbolo espiritual, pero hay quienes ven en esa figura algo distinto, una nave. Curiosamente, las leyendas de otros pueblos de Mesoamérica, como los olmecas y los zapotecas, coinciden en describir a los mismos maestros venidos del cielo, portadores de conocimiento y herramientas imposibles. Y aún más extraño, esos relatos se parecen demasiado a los de otras civilizaciones separadas por océanos, como los sumerios, los egipcios y los dogones de África, todos hablando de seres estelares que enseñaron a los hombres a leer los cielos. ¿Y si todos estaban describiendo lo mismo, desde distintos rincones del mundo? Entre los restos de antiguas ciudades mayas, los arqueólogos han encontrado objetos que desafían toda lógica temporal. Uno de los más desconcertantes fue descubierto en 1938, enterrado bajo una losa en Copán. Un disco de jade con grabados minuciosos que representan con exactitud matemática la posición de los planetas del sistema solar, incluyendo a Urano y Neptuno, invisibles a simple vista. Las dataciones indicaban que el artefacto tenía más de 1000 años. ¿Cómo pudieron representarlos sin telescopios? En otro hallazgo, en las cuevas del Oltún, se encontró una pequeña figura metálica con una aleación desconocida que solo pudo reproducirse en laboratorio bajo condiciones de fusión controlada. Los códices destruidos por los frailes españoles hablaban de objetos de fuego que descendieron del cielo y espejos de los dioses que mostraban lo invisible. Algunos creen que se trataba de descripciones poéticas de cometas o meteoros, pero las traducciones más precisas sugieren otra cosa: tecnología. En Palenque, la famosa tapa del sarcófago de Pacal sigue siendo uno de los enigmas más debatidos. La figura central, aparentemente un rey, parece manipular controles y palancas dentro de una cápsula, con fuego saliendo de su base. Para los arqueólogos ortodoxos, es una representación del viaje al inframundo. Para los que ven más allá,
Es la imagen de un astronauta antiguo. Y lo más perturbador es que en templos diferentes, separados por siglos, aparecen los mismos motivos: seres en vehículos celestes, rayos descendiendo del cielo y herramientas que emitían luz sin fuego. ¿Podría ser que los mayas no solo observaran el firmamento, sino que hubieran tenido contacto con aquellos que lo cruzaban? Entre los documentos menos conocidos del periodo colonial existen cartas escritas por misioneros españoles que describen su desconcierto ante el conocimiento astronómico de los mayas. Uno de ellos, Fray Diego de Landa, relató que los sacerdotes locales podían predecir eclipses con años de anticipación y que hablaban de hermanos del cielo que regresaban cada cierto ciclo de estrellas. Aunque la Iglesia calificó estos relatos de herejía, muchos de esos misioneros admitieron en privado haber presenciado rituales en los que los sacerdotes señalaban puntos del firmamento invisibles para ellos, mencionando nombres de estrellas que no serían catalogadas por la ciencia europea sino siglos después. Más tarde, en el siglo XIX, el explorador británico John Stephens escribió en su diario sobre un anciano maya que le habló de la ciudad donde el cielo tocó la tierra, oculta por la selva y accesible solo cuando Venus se alinea con el Sol. Esa historia fue descartada como un mito, hasta que en 2018, gracias a tecnología LIDAR, se descubrió una enorme red de estructuras bajo la jungla guatemalteca, interconectadas con una precisión geométrica sorprendente. Los patrones coinciden con constelaciones visibles desde el año 314 a.C., la fecha que los mayas consideraban el inicio de su era actual. Tal vez aquellos testimonios olvidados no eran delirios coloniales, sino fragmentos de una verdad más grande, una que los cronistas no comprendieron o que prefirieron callar. Cuando los científicos modernos intentan explicar la precisión del conocimiento maya, tropiezan con una paradoja imposible. Los cálculos de sus calendarios astronómicos son más exactos que los del calendario gregoriano actual. Su observación del año solar difiere del valor medido por instrumentos contemporáneos en apenas 17 segundos. Ninguna otra civilización antigua logró una aproximación tan cercana. Los mayas conocían la precesión de los equinoccios, el movimiento oscilante del eje terrestre que tarda más de 25.000 años en completarse, un fenómeno descubierto oficialmente recién en la era moderna. En universidades de todo el mundo, astrónomos han intentado replicar los métodos de cálculo descritos en los códices, pero sin herramientas avanzadas es matemáticamente imposible obtener esa exactitud. Algunos sugieren que su conocimiento proviene de observaciones acumuladas por generaciones. Otros, sin embargo, plantean una hipótesis más perturbadora. ¿Y si los mayas no observaron el cielo durante milenios, sino que heredaron los datos de una fuente más antigua? Radiotelescopios y satélites recientes revelaron que algunas de sus representaciones coinciden con estructuras de galaxias espirales que no pueden verse sin tecnología moderna. Incluso hay símbolos que parecen representar agujeros negros o cúmulos globulares. ¿Podría tratarse de coincidencias? Tal vez. Pero cuando un pueblo desaparecido, sin dejar rastro, logra describir el universo con una exactitud que desafía la física moderna, la palabra coincidencia suena cada vez más débil. A lo largo del siglo XX, varios arqueólogos y astrónomos afirmaron haber encontrado pruebas que podrían cambiar por completo la historia de la astronomía. Pero esas evidencias desaparecieron sin explicación. En 1952, un investigador mexicano llamado Ernesto Montiel anunció haber hallado fragmentos de un códice en una cueva de Chiapas que describía con detalle la estructura del sistema solar, incluyendo planetas desconocidos para la época. Pocos días después de revelar su descubrimiento, Montiel murió en un misterioso incendio y los fragmentos del códice jamás volvieron a aparecer.
En 1977, una expedición francesa descubrió en las ruinas de Calakmul una cámara sellada con símbolos que no pertenecían a la iconografía maya tradicional. Se enviaron fotografías al Museo del Hombre en París, pero los negativos desaparecieron durante el transporte. Los informes fueron clasificados y el acceso a las ruinas quedó restringido por motivos de conservación. Décadas después, algunos ex empleados del Instituto Nacional de Antropología e Historia confesaron que había una orden silenciosa de evitar cualquier hallazgo que sugiriera contacto extraterrestre o conocimiento precolombino avanzado. En los años 90, un periodista guatemalteco afirmó haber visto dentro de un monasterio católico una caja con piezas metálicas grabadas con glifos mayas y símbolos astronómicos. Intentó publicar las fotos, pero el periódico fue cerrado antes de que el reportaje saliera a la luz. Tal vez el mundo nunca sabrá cuántas pruebas fueron destruidas o silenciadas. Tal vez algunas verdades siguen escondidas en bóvedas donde la historia oficial no puede alcanzarlas. Aunque gran parte del conocimiento maya se perdió entre el fuego y el silencio impuesto por la conquista, su legado sigue vivo en símbolos, tradiciones y rituales que aún hoy parecen resonar con ecos de otro tiempo. En las comunidades más aisladas de Guatemala y México, los descendientes de los antiguos sacerdotes hablan de los guardianes del cielo, seres que regresarán cuando las estrellas vuelvan a su alineación original. Las profecías del Chilam Balam anuncian el retorno de los instructores luminosos en una era de oscuridad, cuando la humanidad haya olvidado su conexión con el cosmos. Curiosamente, los científicos modernos han observado que el próximo alineamiento completo de las constelaciones mayas con la Vía Láctea ocurrirá en pocas décadas, exactamente como predijeron sus textos más antiguos. El legado de sus visitantes también puede verse en el arte, donde figuras aladas sostienen esferas o instrumentos parecidos a antenas. Algunos aseguran que esos símbolos representan tecnología, otros que son simples metáforas espirituales. Sin embargo, lo más inquietante es la persistencia del conocimiento. Los agricultores mayas modernos aún siembran siguiendo los mismos ciclos astronómicos que sus antepasados, con una precisión que coincide con las fases planetarias. Es como si un fragmento de esa sabiduría cósmica hubiera sobrevivido al paso de los milenios, transmitido no por escritura, sino por memoria genética o ancestral. Y si los visitantes realmente existieron, quizá nunca se marcharon, quizá solo esperan el momento exacto para ser recordados. En los últimos años, descubrimientos arqueológicos y astronómicos han reavivado el debate sobre la verdadera naturaleza del conocimiento maya. En 2019, un grupo de científicos del Instituto de Astrofísica de México descubrió que varios templos de Yaxchilán están alineados con un punto del cielo donde recientemente se detectó una fuente de radiación desconocida, un fenómeno que no puede verse a simple vista. La coincidencia temporal es imposible de ignorar. Los mayas ya habían marcado ese punto hace más de 1000 años. Por otro lado, en 2022, un arqueólogo guatemalteco presentó imágenes de un mural oculto en una pirámide de El Mirador que muestra lo que parece ser una espiral galáctica, con pequeños glifos que representan sistemas solares interconectados. Al ser escaneada digitalmente, la pintura reveló una inscripción casi borrada. El ciclo se repite cuando el ojo vuelve a mirar. La frase generó una ola de teorías sobre un posible conocimiento cíclico del universo, o incluso sobre la existencia de un calendario universal que no mide días, sino eras cósmicas. Y mientras la ciencia moderna continúa buscando respuestas en el cosmos, tal vez los mayas ya las conocían desde hace milenios. Si nuevas pruebas salieran a la luz, un códice intacto, un artefacto con información astronómica avanzada o una estructura subterránea aún no revelada,
toda nuestra comprensión de la historia humana cambiaría para siempre. Porque si los mayas realmente sabían lo que el universo era, quizás también sabían lo que el universo es. Cuando el polvo de los siglos se asienta sobre los templos y las voces antiguas se pierden entre la selva, aún queda una pregunta suspendida en el aire. ¿Cómo pudo un pueblo sin metales, sin telescopios y sin escritura formal comprender el universo con tanta precisión? Algunos dicen que los mayas simplemente eran observadores incansables del cielo. Otros creen que su sabiduría provenía de un conocimiento anterior a la historia misma, heredado de una humanidad olvidada, o de visitantes que nunca fueron humanos. La ciencia moderna se enfrenta a un dilema: aceptar que un pueblo precolombino pudo superar a las civilizaciones más avanzadas del planeta, o admitir que no estamos solos en el universo y que tal vez nunca lo estuvimos. Los códices que sobrevivieron parecen hablar en un lenguaje doble, uno espiritual y otro técnico, uno humano y otro estelar. En sus mitos, el cosmos no es un vacío, sino un ser vivo que respira y enseña. Quizás los mayas no buscaban dominar las estrellas, sino recordar su origen en ellas. Y si su mensaje aún resuena en las piedras y los símbolos, tal vez sea una advertencia o una invitación. Cuando la humanidad vuelva a mirar al cielo con humildad, encontrará las respuestas que siempre han estado ahí, ocultas entre las sombras del tiempo. ¿Tú qué piensas? ¿Fuimos realmente los primeros o solo los siguientes?